Hola gente, hoy toca ver la unidad 16, Derecho de Familia del tercer periodo. En este video vamos a ver cómo evolucionan los poderes del pater en el tercer periodo, abarcando todo el proceso histórico que vimos en la unidad 14. Recordarán de los periodos pasados que el pater tenía el derecho a exponer a los hijos, es decir, a no aceptarlos dentro de su familia, si no era de su agrado o si no tenía ganas de ser papá. O incluso, habiéndolo aceptado, podía matar al hijo, primero por su propia voluntad, después pidiendo permiso a un concilio familiar, y por último ese desaparece, pero seguía regulándose la amplia potestad del pater sobre los filius, llegando incluso a tolerarse lo que hoy consideraríamos malos tratos. Con el advenimiento del cristianismo ya se prohíbe. Constantino y Valentiniano prohíben exponer al hijo, prohíben matarlo, y en el caso ya final con Justiniano en el Corpus Juris Civilis dice que la patria potestad debe ser una facultad de dirección y de amor y no de terror. La segunda parte de la evolución de los poderes del pater se da en el matrimonio justas nupcias, que es lo que el programa atiende directamente para este periodo. Para ello vamos a recordar la definición que ya vimos en la primera unidad de familia, y que era la cohabitación de dos personas de distinto sexo con la intención de ser marido y mujer, de procrear y educar a sus hijos y constituir entre ellos una comunidad absoluta de vida. Hay que recordar que en el derecho romano la cohabitación con la intención de ser marido y mujer bastaba para constituir matrimonio. No era necesario el coito o, digamos, la consumación sexual del matrimonio. En el derecho romano, el matrimonio era una situación de hecho con consecuencias jurídicas, mientras que en nuestro derecho es una situación jurídica con consecuencias sociales. El elemento objetivo cohabitación quedaba configurado por el simple hecho de que la mujer entrara a la casa del varón, aunque el varón no se encontrara allí. Eso genera una contradicción quizás en nuestro pensamiento, sobre todo cuando vinculamos al matrimonio con la fiesta, el vals, la ceremonia, etcétera, etcétera, etcétera. El matrimonio romano siempre fue monogámico, es decir, un marido, una mujer, y nunca fue afectado por el ius post liminum. ¿Se acuerdan que cuando un ciudadano romano caía esclavo o en situación de guerra en el extranjero y volvía a Roma, luego de escaparse, recuperaba todos los derechos que había tenido al momento de partir, como si nunca hubiese sido esclavo? Pero había dos situaciones que por ser de hecho no se recuperaban. Una era la posesión y la otra el matrimonio.
El elemento subjetivo affectio maritalis debía ser duradera, es decir, no es que la mujer se iba a vivir a la casa del hombre por unos días, sino que tenía que tender a un proyecto de vida duradero en el tiempo. Para algunos jurisconsultos, la affectio maritalis era más importante que la cohabitación, en tanto que un matrimonio podía permanecer separados sin ni siquiera pensar en la idea de dejar de ser el esposo o la esposa del otro. Mas, cuando uno vive con alguien con quien no quiere, ya el matrimonio no existe. Antes de que existiera matrimonio, muchos romanos celebraban lo que se conocía como las esponsales, que era una promesa formal de celebrar matrimonio. Esa promesa la podían realizar los futuros cónyuges o sus respectivos paterfamilias. Y deriva el nombre de esponsales precisamente del esponsio, aquel contrato verbal y solemne que se usaba para perfeccionar las promesas. Florentino la definió como la mención y promesa mutua de futuras nupcias. En los primeros tiempos, el derecho romano reconocía una acción de daños y perjuicios para aquellos que no cumplieran la promesa del matrimonio. Pero tuvo poca duración porque iba en contra de la idea voluntarista que tenían los romanos respecto al matrimonio, por lo que a partir del derecho clásico ya no se reconoció ningún tipo de acción, por lo cual era una obligación más natural que jurídica. En cuanto a la capacidad para celebrar las esponsales, se requería la misma capacidad que para celebrar el matrimonio. Solo se flexibilizaba en el tema de la edad, ya que se permitía celebrar esponsales con 7 años o más, es decir, sin haber alcanzado la pubertad. Otras consecuencias que traía las esponsales era, por ejemplo, la tacha de infamia para quien celebraba nuevas esponsales sin haber disuelto las anteriores. También otorgaba la actio injuriae al futuro esposo por las ofensas hechas a la futura esposa. Esto es, una persona que injuria a la futura esposa de alguien, ese alguien tiene acción. Y se consideró también adúltera a la prometida, no al prometido, a la prometida que no observara los deberes de fidelidad. Dice Argüello que por influencia del cristianismo y por el relajamiento de las costumbres, se comenzó a dar garantía en forma de arras para el cumplimiento de las esponsales. Las arras eran una seña en dinero que, si el que había realizado la promesa y había entregado el dinero se arrepentía, perdía esa suma de dinero. Si el que se arrepentía era el que la había recibido, debía devolver el doble. Antes de Justiniano, debía devolver el cuádruple. Los esponsales se disolvían por la muerte de uno de los contrayentes, por la capitis de minutio máxima de cualquiera de los dos, por un impedimento matrimonial sobreviniente, que los impedimentos los veremos más adelante, por mutuo disenso, es decir, se ponían de acuerdo y dejaban sin efecto la promesa, o por el desistimiento unilateral, que esto era el arrepentimiento del que hablamos en el tramo anterior. Podía ocurrir que en la celebración de los esponsales los prometidos se realizaran regalos. En la época de Constantino, cuando se realizaba este tipo de regalos, se decía que la donación era sub modo, es decir, sujeta a la condición de la celebración del matrimonio. Esta condición es una condición resolutoria, ya que se disfruta del regalo hasta que se cumpla la condición de la no celebración. Si no se contraían las nupcias, se podía recuperar, salvo que la promesa hubiese sido rota por culpa de uno de los contrayentes, es decir, por el contrayente que realizó el regalo.
pero si había habido ósculo interviniente, se recuperaba la mitad de lo que se había regalado. El ósculo interviniente era un beso ceremonial que el novio le daba a la novia en el momento de la celebración de las esponsales. Bien, se cumplía la promesa y se celebraba el matrimonio. El matrimonio podía ser de dos maneras, o, para ser más precisos, con dos regímenes patrimoniales distintos. Podía ser el matrimonio cum manu o el matrimonio sine manu. En el matrimonio cum manu, la mujer ingresaba a la familia del marido. Si el marido era sui iuris, entraba en calidad de hija, y si el marido era lieni iuris, entraba en calidad de nieta del pater de su marido. Las consecuencias patrimoniales directas del matrimonio cum manu era la pérdida del patrimonio de la mujer. Es decir, si la mujer era alieni iuris, el pater absorbía en su patrimonio los bienes dotales. Si la mujer era sui iuris, se producía una transmisión universal del patrimonio, igual que en la abrogación o en la adopción. El matrimonio cum manu, que surgía de la celebración de la confraerratio, se realizaba frente a 10 testigos y el pontífice máximo o un monje flamín. Se realizaba un sacrificio de pan y la mujer ingresaba a la familia del marido. Esta forma de matrimonio no era disoluble, salvo por la difaerratio, que era una ceremonia de disolución del matrimonio. En este caso no bastaba con la desaparición de la affectio maritalis, sino que se requería un trámite posterior. La coemptio es una forma de hacer nacer un matrimonio a través de la simulación de una venta, ya sea por parte del pater de la mujer o de la mujer misma hacia el marido. La forma de disolverlo era una remancipatio, que era la devolución o al padre o a la mujer por parte del marido, lo que se conoce normalmente como repudio. La coemptio desapareció definitivamente en el gobierno de Augusto. El usus era una aplicación analógica de la usucapión de cosas muebles, por la cual, transcurrido un año de matrimonio sine manu, el hombre adquiría la manus maritalis sobre la mujer. Para evitar este efecto, la mujer tenía el derecho al trianocte, que era irse de la casa 3 noches, y al regresar el plazo de la prescripción debía contarse todo nuevamente. En el matrimonio sine manu, la mujer permanecía alieni iuris si lo era o bajo la potestad de su propio pater. Si era sui iuris, debía nombrársele tutor, y no era común que el marido fuera tutor de su mujer. En este tercer período, la manus maritalis desaparece de manera definitiva. Eran presupuestos de validez del matrimonio romano que ambos contrayentes poseyeran el ius connubii, que tuvieran capacidad para procrear, 12 años la mujer, 14 el varón, que hubiesen dado su consentimiento, y si se trataba de personas alieni iuris, que el consentimiento del pater estuviera también presente. Hasta el edicto de Caracalla, que otorgó la ciudadanía a todos los habitantes del imperio, estaban excluidos del ius connubii los latinos, los peregrinos y los esclavos. Los esclavos continuaron después del edicto, ya que estos siguieron siendo cosas y no personas.
Justiniano se apartó de la solución de los sabinianos respecto a que para comprobar la capacidad reproductiva del varón había que realizar una inspección corporis. Por otro lado, también admitió que se casaran personas menores de edad o impúberes, siempre y cuando al llegar a la pubertad se mantuviera la affectio maritalis. Con esto damos por terminada la primera parte de esta unidad. Seguiremos luego con los impedimentos matrimoniales y el divorcio, y por último veremos tutela, curatela y las formas de representación de las personas incapaces.